Bueno, muchachos, vamos a continuar con la siguiente clase de variable compleja. Ok, y la clase pasada, vamos a hacer un recordatorio de lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada, ¿sí? Eh, hablábamos de... Hablábamos de la forma polar de un número complejo. Ok, hay que recordar esto. ¿Sí? Lo que decíamos era que si teníamos un número complejo de la forma x más y, ¿sí? Y el módulo, ¿sí?, de este número complejo, ¿sí?, es esto, y que si a esto lo llamamos r, eh, a ver, primero antes de eso vamos a hacer esto, a recordar también esto. Si el módulo de este número, si el módulo de z es igual a 1, entonces este z se puede escribir como el coseno de teta más i por el seno de teta. ¿Ok? Después, posteriormente, hicimos ejemplos de esto. Posteriormente, ¿qué pasaba si ahora en lugar de ser el módulo de z igual a 1, pues ya era diferente de 1? Vamos a suponer que tenía un módulo r. Entonces, ¿sí? ¿Se acuerdan? Primero lo que teníamos que hacer era encontrar el z unitario, que no era otra cosa más que el z dividido entre su módulo. Y como esta cantidad que acabamos de escribir sí es módulo 1, ¿sí?, entonces este sí se podría escribir como el coseno de teta más i por el seno de teta. Por lo tanto, el z, que ya no tiene módulo 1, se puede escribir como este término que tengo aquí, lo puedo mandar a multiplicar, ¿sí? Y como le llamé r, quedaría así: coseno de teta más i seno de teta. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Y no solamente eso, sino que además, como el número, el z que tengo aquí y que tiene este ángulo teta, le puedo dar varias vueltas y llegar exactamente al mismo punto, y por lo tanto me va a representar el mismo número complejo. La forma más general de escribir la forma polar de z sería coseno de teta más 2 pi k más i por el seno de teta más 2 pi k, donde el k podría tomar el valor de 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Cuando el k vale 0, justamente lo que obtenemos es este número de aquí, que es el valor principal de z. ¿Ok? Entonces, ese número complejo se puede escribir así. Hicimos varios ejemplos de ello. Entonces, nomás hay que recordar. ¿Ok? Bueno, ahora la pregunta es, ¿sí?, ¿qué pasaría si yo les dijera, por ejemplo, vamos a ver una ventaja de escribir el número complejo, ¿sí?, de esta manera, de la forma polar? ¿Ok? ¿Qué ventajas tiene el escribir un número complejo, ¿sí?, en forma polar y no algebraica? Y la siguiente está relacionado con la siguiente pregunta que yo les puedo decir, ¿sí? Si yo les pongo, a ver, tengo este ejemplo de 2 más i, este número complejo, ¿sí? Y les digo, pues a ver, calcúlenme el cuadrado de ese número complejo, pues ese no va a ser ningún problema, ¿no? Porque pues es al cuadrado, pues el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, ¿sí?, más el cuadrado del primero, que es i al cuadrado, es menos 1 y nos queda 12. ¿Ok? ¿Qué pasa si les digo z al cubo? Pues no es tan complicado, simplemente otra vez la reglita, el cubo del primero más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo y así sucesivamente, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo les dijera, a ver, calcúlenme el z a la 25, ¿sí? Pues estar multiplicando 25 veces ese número complejo consigo mismo, pues ya se puede volver complicado, ¿no? ¿Sí? Pero vean,
¿sí? Si lo expresamos justamente en coordenadas polares, vamos a ver que no es tan complicado, escribir el número complejo, ¿sí? Calcular esa potencia a la 25 de ese número complejo. Y para esto es justamente lo que se conoce como fórmula de Mowbray. ¿Sí? Y eso es justamente lo que vamos a ver, lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar esa fórmula, ¿sí? Usando lo siguiente. Vamos a tomar el Z1, ¿sí? Que es unitario, ¿sí? Y por lo tanto se puede escribir como el coseno de alfa más i por el seno de alfa. ¿Ok? Está escrito ese número complejo en términos, en forma polar, y cuyo argumento es alfa. ¿Ok? Ahora tomamos otro número complejo Z2, ¿sí? Que también es unitario y por lo tanto se puede escribir así, en forma polar, cuyo argumento ahora del de Z2 es beta, no alfa. ¿Ok? Bueno, la fórmula de Mowbray lo que dice es que, ¿sí? Entonces, ¿sí? Z1 por Z2, ojo, va a ser igual al coseno de alfa más beta más i por el seno de alfa más beta. ¿Sí? Vean aquí lo importante de esta fórmula. Dice, si yo tengo dos números complejos escritos en su forma polar, el producto de ellos dos va a tener la misma forma, un coseno más i seno, pero ahora el argumento del producto va a ser la suma de los argumentos de cada uno de ellos. ¿Ok? Eso es lo importante. Esta es la fórmula de Mowbray. Vean otra vez. ¿Sí? El producto de estos dos va a tener la misma forma que un número complejo escrito en su forma polar, es decir, coseno más i seno. ¿Sí? Pero ahora el argumento del producto va a ser la suma de los argumentos de Z1 y de Z2, es decir, de forma individual. ¿Ok? En otras palabras, el argumento de Z1 con Z2 es alfa más beta. ¿Esto qué es? Pues alfa no es otra cosa más que el argumento de Z1, ¿sí? Y beta es el argumento de Z2. ¿Ok? ¿Sí? Algo así. Incluso aquí también todavía le podemos agregar el 2 pica. ¿Sí? Acuérdense que esto es porque nuevamente, ¿sí? Vamos a tener exactamente el mismo número complejo si yo le doy las vueltas que yo quiero. ¿Sí? ¿Cómo podríamos demostrar esta formulita? ¿Sí? Vamos a demostrarla. ¿Sí? Y para eso, pues vamos a tomar otra vez el producto. Vamos a demostración, vamos a ponerle aquí demostración de la fórmula de Mowbray. Demostración. ¿Sí? Voy a ponerlo con otro color. ¿Sí? Ahí va. ¿Sí? Vamos a demostrar esa formulita. Lo que voy a hacer es agarrar Z1 y Z2. El Z1 lo puedo poner como coseno de alfa más i seno de alfa, y el Z2 es coseno de beta más i seno de beta. Vamos a hacer el producto de todos contra todos. El primero sería coseno de alfa por el coseno de beta más i coseno de alfa seno de beta más i seno de alfa coseno de beta
Luego I por I me queda menos y me quedaría el seno de alfa por el seno de beta. Ahí están todos los productos. Vamos a juntar todos los que no tienen I y los que tienen I, sacando como factor común la I. Entonces me quedaría, sería este con este. Me quedaría coseno de alfa, coseno de beta, menos el seno de alfa, seno de beta. ¿Sí? Aquí. Luego estos dos, los que tienen I, ¿sí? Y voy a poner coseno de alfa, seno de beta, más el seno de alfa, coseno de beta, multiplicado por la I, ¿sí? Porque estoy sacando como factor común ya la I. Este por la I me va a dar justamente este que tengo acá, ¿ok? Bueno, seguimos haciendo la operación, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo yo en el primer paréntesis? ¿Sí? Pues es justamente el coseno de la suma de los ángulos, ¿sí? Es decir, si ustedes quieren calcular el coseno de 45 grados, ¿sí? A veces quizás se comete el error de decir que el coseno de 45 grados más el coseno de 45 grados, pues es el coseno de 45, ¿sí? Más el coseno de 45, ¿eh? Diríamos, es lo más fácil de expresarlo, pero esto está equivocado, esto no es cierto, ¿sí? El coseno, ¿sí?, de 45 grados más 45 grados, tenemos que seguir esta formulita que está aquí, ¿sí? Es decir, la suma sería el coseno del primero, coseno de 45, ¿sí?, por el coseno de 45 menos el seno de 45 por el seno de 45 grados, ¿sí? Vean, ¿cuánto es el coseno de 45 grados? El lado izquierdo que yo tengo acá, esto que tengo aquí, sería lo mismo que el coseno de 90, ¿sí? El coseno de 45, si se acuerdan, es 1 sobre raíz de 2. El coseno de 45 sería 1 raíz de 2, ¿sí? El seno de 45 es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. ¿Cuánto vale el coseno de 90? Vale 0, ¿sí? Y acá me da 1/2 menos 1/2. Ok, eso está perfecto, ¿sí? Coincide. Vean que no coincide si ustedes aplican esta fórmula que era la que se nos pudo haber ocurrido así de rápido, ¿no? Pero errónea, ¿sí? Porque aquí me quedaría 1 sobre raíz de 2 y acá me quedaría 1 sobre raíz de 2 y me quedaría 2 veces la raíz de 2, ¿sí? Y el coseno de 90 pues no es raíz de 2, sino que es 0. Entonces es incorrecto esto que tengo aquí, ¿ok? Esa es aquí una pausa que estoy haciendo, ¿sí? Un break que estoy haciendo para, ¿sí?, recordarles, porque esto se supone que ya lo deben de saber ustedes, ¿sí? El coseno de una suma es el coseno del primero por el coseno del segundo menos el seno del segundo por el seno del primero, ¿ok? ¿Sí? Aquí es más ¿sí?, el seno de la suma de ángulos es justamente esto que tengo aquí. O sea, el seno de alfa más beta es el coseno del primero por el seno del segundo más el seno del primero por el coseno del segundo, ¿ok? Y la I que aparece aquí, ¿ok? Que es justo lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Más I, que es justo lo que queríamos demostrar, ¿ok? La fórmula de Mowbray. Entonces, la fórmula de Mowbray me dice el producto
Entonces lo voy a poner incluso con rojo para recordarlo. El producto de Z1 por Z2, ¿sí?, es el coseno de la suma de los argumentos más i por el seno de la suma de los argumentos. ¿Ok? Esta es la fórmula de Mowbray, demostrado. Ahí queda demostrado lo que comentábamos. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa si Z1, ¿sí? Vean, vamos a ir. ¿Qué pasa si Z1 es igual a Z2? Si Z1 es igual a Z2, entonces alfa es igual a beta, que son el mismo número complejo. Entonces, vean, Z1, Z2 podría quedar como Z1 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y como acá me va alfa y beta son iguales, quedaría 2 alfa, ¿sí?, más i por el seno de 2 de 2 de 2 alfa también. ¿Sí? Ok, ahora ¿qué pasa si multiplicamos otra vez Z1 por Z1 al cuadrado? Pues me quedaría Z1 al cubo, ¿sí? Pero como tengo que sumar los ángulos, pues me quedaría 3 alfa, ¿sí? Y acá me quedaría 3 alfa. Luego, si vuelvo a multiplicar por Z1, pues me quedaría ahora Z a la cuarta, Z1 a la cuarta, ¿sí? Pero es sumarle otra vez el ángulo, porque recuerden, los ángulos se suman. Entonces me quedaría coseno de 4 alfa más i por el seno, ¿sí?, de 4 alfa. Y vean aquí la relación del exponente con el coeficiente del ángulo, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo, ¿sí?, elevo a la n el Z1, pues me debe de quedar coseno de n alfa más i por el seno de n alfa. ¿Sí? Y vean, es una formulita muy sencilla, porque entonces si yo quisiera calcular el Z1 a la 25, pues lo único que tengo que hacer es, tengo que encontrar cuánto vale alfa y multiplicarlo por 25. Entonces, en otras palabras, si a mí me están pidiendo, elévame, ¿sí? Voy a ponerle aquí. Entonces, vamos a suponer que yo tengo este número complejo, ¿sí?, 1 más i, y me dicen, elévala a la 25. ¿Qué tengo que hacer? Vean que en algebraico tengo que multiplicar lo que está entre paréntesis 25 veces, lo cual me puede llevar un montón de tiempo, ¿ok? Pero lo que yo puedo hacer es, primero esto que está entre paréntesis, ¿sí?, busco su forma polar, y ya que conozca su forma polar, es decir, que conozca el argumento, ¿sí?, pues nomás lo que voy a hacer es multiplicar ese argumento por 25, y me va a quedar aquí, así, coseno de 25, ¿sí?, por el argumento que me resulte del número complejo 1 más i, ¿sí? Y ahí está la potencia, ¿sí? Vamos a hacerlo así, formal, este ejercicio, ¿sí? No hay que dejarlo así a medias, mejor. Vamos a hacerlo, ¿sí? Y vamos haciendo ejemplos. ¿Sí? Entonces vamos a elevar 1 más i a la 25. ¿Ok? ¿Cuánto vale esto? ¿Sí?
Pues bueno, primero vamos a calcular cuánto vale el argumento de 1 más i. Y ya que lo tengamos, pues aplicamos la fórmula de Mouvré. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el argumento de 1 más i? ¿Sí? Z es igual a 1 más i. ¿Qué módulo tiene ese z? 1 más 1, la raíz cuadrada, raíz de 2. ¿Ok? Quiere decir que no es unitario. Entonces, primero tengo que calcular el z unitario. El z unitario sería z sobre el módulo de z. O sea, me quedaría 1 más i sobre la raíz de 2. ¿Ok? O sea, me quedaría este número complejo. Este número complejo sí es unitario. ¿Sí? Sí es unitario y por lo tanto lo puedo escribir como coseno de teta más i sobre el seno por el seno de teta. ¿Okay? Y bueno, esta relación se va a cumplir si y solo si el coseno de teta es igual a 1 sobre raíz de 2 y el seno de teta es 1 sobre raíz de 2. Nuevamente aquí, ángulo especial. ¿Sí? Entonces, el coseno y el seno son positivos y eso solamente se va a dar en el primer cuadrante, aquí. Y como tiene una raíz de 2, pues es el cuadrado con el que se relaciona. ¿Eh? El cuadrado unitario que va a estar así y esto va a tener raíz de 2. Entonces, el coseno sería este 1 que está aquí, dividido entre raíz de 2, perfecto. El seno es 1 sobre raíz de 2, perfecto. Entonces, efectivamente, este es el ángulo que corresponde al de 45 grados o pi sobre 4. ¿Sí? ¿Ok? Y recuerden, a esto le tenemos que aumentar el 2pi, el 2k, el 2πk, donde k vale 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Ya está el argumento. ¿Ok? Entonces, 1 más i, ¿sí? Recuerden, vamos a ponerlo, 1 más i sobre la raíz de 2 se puede escribir como el coseno de pi sobre 4 más 2πk, ¿sí? Más el seno de pi sobre 4, vamos a dejarlo así, aquí voy a borrar voy a borrar esto para ponerlo de una manera sencilla. Pi sobre 4 más el i veces el seno de pi sobre 4. ¿Sí? Y entonces el 1 más i, que es el que me interesa, sería raíz de 2 por el coseno de pi sobre 4 más i por el seno de pi sobre 4. ¿Ok? Entonces ya conozco el argumento. ¿Sí? Entonces 1 más i a la 25, ¿sí? Sería pues el raíz de 2 a la 25 por el coseno de 25 veces pi sobre 4 más i por el seno de 25 veces pi sobre 4, ¿sí? O incluso ¿sí? Raíz de 2 a la 25, ¿sí? Con los números de vueltas, ¿sí? Lo podríamos dejar con 2πk, así, por i por el seno de 25pi sobre más 2πk, así. Voy a ponerla ahí aquí y borrarla de acá.
¿Ok? El valor principal sería este que acabamos de obtener acá. Este que está aquí. ¿Sí? Entonces, ese sería elevar a la potencia el 1 más i a la 25. ¿Eh? Entonces, pues es más rápido poderlo, ya una vez que yo conozco el argumento, ven que aquí realmente lo laborioso fue calcular el argumento, ¿ok? Pero en realidad elevarlo a la potencia pues solamente es multiplicar el argumento por la potencia que tenemos. Entonces la tarea aquí fuerte es nuevamente calcular el argumento de ese número, no tanto elevarlo a la potencia que es, ¿ok? Entonces, se podría encontrar el valor 45 por 25, no se puede, así se quedaría expresado, ¿ok? Hagamos un último ejercicio, ¿sí? Ejercicio 2. Tengo z igual a menos 1 más raíz de 3i. Y la pregunta es cuánto vale z a la 12. ¿Sí? Pues nuevamente, ¿sí? Tenemos que encontrar el argumento de z. Conociendo el argumento de z, ¿cuánto vale este argumento? Hay que encontrarlo y simplemente pues el argumento de este z a la 12 sería el argumento de z multiplicado por 12, de acuerdo a la fórmula de Mowbray. ¿Ok? Entonces nuevamente, ¿sí? Z, el módulo de z, ¿cuánto vale? 1 más 3. La raíz de 1 más 3. Eso es 2. La raíz de 4 es 2. ¿Ok? Entonces quiere decir que el z no es unitario. Entonces tengo que construir el unitario, ¿sí? Dividiendo el z entre su módulo. ¿Sí? Es decir, menos 1 sobre raíz de 3i dividido sobre 2. O bien, menos 1/2 más la raíz de 3 sobre 2 sobre 2i. Este número sí es unitario y por lo tanto se puede escribir como el coseno de teta más i por el seno de teta. ¿Sí? Y el argumento, ¿sí? Entonces esto va a ser cierto sí, solo sí, si el coseno de teta es igual a menos 1/2 y el seno de teta es igual a la raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? Entonces debo de encontrar teta tal que su coseno sea menos 1/2 y el seno sea raíz de 3 sobre 2. Bueno, de acuerdo a los signos, el coseno es negativo. El lugar en qué cuadrante el coseno es negativo y el seno es positivo, pues sería en el segundo cuadrante. No sé si están de acuerdo. En el segundo cuadrante el coseno es negativo y el seno es positivo. O sea que estaríamos situados nuestro teta aquí en este cuadrante. Ahora, nuevamente está interviniendo una raíz de 3 sobre 2. Una raíz de 3. Eso quiere decir que está relacionado, ¿sí? Está relacionado con el triángulo, ¿sí? No sé si es el triángulo completo o solamente la mitad, ¿ok? Entonces, pues para ver, pues hay que intentarlo. Vamos a intentar primero el grande, ¿sí? Que sería este, aquí. Las coordenadas de este punto serían, esto es raíz de 3, acuérdense, ¿sí? Ahí tienen que ir estudiando, muchachos, ¿eh? Si no, No aprenden. no aprendemos.
Entonces, el coseno, si estoy tomando todo este ángulo, el de 60 más 90 sería 150. Vamos a ver si ese coincide con lo que tenemos aquí arriba. El coseno sería menos raíz de 3, menos raíz de 3 sobre 2. Vean que ya no coincide con este. Entonces, no es el triángulo completo, sino que más bien debe de ser, ¿sí?, el que está partido a la mitad, así. Este de aquí tendría coordenadas. ¿Qué coordenadas tendría? Tendría, ¿sí?, menos 1, y de altura sería raíz de 2, y este sería raíz de 3, perdón, y este sería 2. El coseno sería menos 1 sobre 2, coincide con lo que queremos. El seno sería raíz de 3 sobre 2, también coincide con lo que tenemos. Entonces, este ángulo que tenemos aquí es el correcto, ¿sí? ¿De cuánto sería? Sería de 90 más 30 a la mitad, ¿sí?, que es pi sobre 6. ¿Ok? Entonces estamos hablando de 2, un medio es lo mismo que 3 sextos. 3 sextos más un sexto serían 4 sextos de pi, pero es exactamente lo mismo que 2 tercios de pi. ¿Ok? Entonces ya encontramos el argumento, ¿sí? El argumento del z unitario, ¿sí?, que es el mismo argumento que nuestro z, ¿sí? El argumento sería 2 tercios de pi, ¿sí? ¿Cómo expresaríamos entonces nuestro z? Recuerden, z unitario es igual a z sobre el módulo. Y esto, ¿sí?, es el coseno de 2 tercios de pi más i por el seno de 2. Voy a aquí borrar esto y voy a repetirlo porque quería ponerlo acá, la forma de esto. El z sería menos 1 más raíz de 3 sobre 2, y el módulo lo habíamos calculado, y ¿cuánto era? Nos dio 2, entonces quedaría sobre 2, y este es el que se puede escribir como el coseno de 2 tercios de pi más i por el seno de 2 tercios de pi. Así, ¿ok? Entonces, nuestro número que queremos, que es 1 sobre raíz de 3 por i,